Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Por suerte, algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. Pero cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. Frenan el decreto antihuelgas de Milei. Las caras del nuevo peronismo. El gobierno le vació la convención anual a los empresarios de la construcción. El plan de Milei para el Garrahan. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa desde el Canil con un equipo notable, el campeón de la Liga Profesional del Periodismo Argentino, por así decirlo. Comenzamos con Ariel Maciel, bienvenidos a todos obviamente, pero primero con Ari porque vamos a hablar de un tema que no se habló tanto en los medios, que es el siguiente. El gobierno le vació la convención anual a los empresarios de la construcción. ¿Les pegó el faltazo el gobierno? No va a estar ni Javier Milei ni Luis Caputo, ambos invitados por la Cámara Argentina de la Construcción, que hace su convención anual, donde habitualmente se reúnen todos los empresarios del sector y con economistas, con algunos dirigentes políticos y siempre la presencia, hasta el momento, la presencia de algún funcionario de primera línea. Nunca faltó nadie, ¿no? No, jamás. Mirá. Digo, incluso en momentos un tanto tensos, digamos, ¿no? Donde quizás la relación de la Camarco con algunos gobiernos no era del todo buena, sin embargo siempre fue por lo menos un ministro. Claro, a estar ahí. Claro, en este caso va a estar el secretario de Obras Públicas, nada más, ¿no? Que la verdad es que si les pregunto a alguno de ustedes, no creo que idea. ¿Cómo se cargo llama? completamente formal, además, porque ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su nombre y apellido? Frenar la obra pública. Sí, claro, exactamente, digamos, ¿no? Bueno, digo, para que lo conozcan, simplemente para que lo conozcan, porque es Luis Gioviné, es secretario de Obras Públicas. Lucho, Creo que nadie Primera vez que escucho el nombre en mi vida. Es porque en realidad, Gioviné. Porque en realidad el gobierno de Javier Milei decidió parar absolutamente la obra pública. Digamos, desde que asumió hasta el momento no hizo absolutamente nada. Por lo tanto, es alguien que prácticamente no tiene trabajo en la relación del Estado con el sector privado, porque no pone un mango. La Pero realidad como dice Ari, como dice Franco, perdón, es un ñoqui, no labura. O sea, no Bueno, tiene. pero No, trabaja claro, en no obra hacer, pública no hay. trabaja de no trabajar. Claro, de Claro. destruir la que había, ¿no? Y digo, a ver, justamente es auditar que no se haga ninguna. Claro. Básicamente. Pero la realidad es que mañana van a estar los empresarios de la construcción, va a estar el presidente Gustavo Weiss, acompañado con dirigentes de otros sectores empresariales. Esto es importante señalar porque estuve tratando de averiguar qué pasaba con el grupo de los 6 que integran, digamos, la construcción, pero también la industria, el comercio, la sociedad rural, los bancos, las finanzas. Y se llevan muy bien entre ellos, más allá de que a algunos no le vaya del todo bien, como el caso de la construcción, que ha perdido, es el sector que más empleo perdió en la Argentina desde la llegada de este gobierno. Ahora, sí destacan que la estabilidad macroeconómica de algún modo los beneficia para cuando tengan trabajo. Digamos, no, Ahora, está bien, ese es un poco... Ari, no es por eso que también, digo, el gobierno no manda ningún delegado importante porque obviamente chiflar. las críticas van a venir por ese lado. ¿Sabes qué? Que no se está reactivando el sector, que hay despidos, que no hay obra pública. Hoy la construcción se mantiene gracias a eso, ¿no? ¿Sabes qué? No hay... Digamos, a ver, es un sector que hace tiempo que viene avisando que necesita obra pública, que se necesita recuperar el empleo, pero hay algo importante también que tiene que ver con el mantenimiento. Hasta ahora, el mantenimiento de las obras, ¿no? Hasta ahora hay dos cosas que lo sostienen. Por un lado, las provincias y los municipios que siguen A manteniendo duras obra penas en pública. ciertos casos, ¿no? Exactamente, como pueden, a cuentagotas, te vas a cruzar
por un montón de municipios en donde hay obras cerradas porque se paralizaron y otras que se están terminando de hacer, aquellas que tenían el 80% de actividad antes de la llegada de Milei, bueno, las terminaron como pudieron y eso sucede en algunas provincias. Pero, ¿sabes qué? En realidad, no es solamente por las críticas o los reclamos que le iban a hacer desde el sector, sino básicamente porque es una muestra de lo que el gobierno tiene en cuenta el sector. Cero. Cero, directamente no lo tiene en cuenta. Pero aparte, porque los costos subieron muchísimo. Los costos de la construcción hoy en día son de los más caros que hay en todo el rubro. Digamos, vas a peinar por distintos lados cómo le subieron los costos. Lo de la construcción son los más caros de todos ellos. Por lo tanto, la obra privada tampoco funciona y hoy, por ejemplo, se hizo un encuentro organizado por el gobierno de Chubut, en donde el reclamo de todos, de tantos gobernadores que pasaron por ahí, entre otros, obviamente, Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, y muchos empresarios, es la necesidad de infraestructura para los sectores más dinámicos. O sea, no se hace obra pública ni siquiera para aquellos sectores que le van a dar los dólares a la Argentina. Estamos hablando de la energía, el agro o la minería, ¿no? Consulta, la construcción privada también bajó, está recesiva, digamos, ¿no? No solamente la pública. Efectivamente, digo, la pública, cuando hablas con los empresarios del sector, están resignados a que no suceda absolutamente nada. El tema es que la privada tampoco arranca, digamos, no hay crédito, no hay estabilidad, más allá de la macro, no hay estabilidad de futuro, o sea, nadie confía en que va a pasar de acá a 10 o 20 años, por lo tanto no hay crédito hipotecario que valga la pena. El otro día yo estuve hablando con un importante dueño de banco y que está manejando la idea en algún momento de dar crédito hipotecario y dice, hasta ahora el único horizonte que puedo llegar a dar son 5 años. Nadie te agarra un crédito hipotecario por 5 años. Debes pensar en un crédito hipotecario a 20 o 30 años. Claro. Eso hoy en la Argentina es imposible. Ahora, se estaba hablando hace unos meses que se estaba empezando a reactivar el tema créditos hipotecarios. ¿Es cierto o se compara con el peor de los años como 2024, 2023? No, la verdad es que se puede reactivar en muy poca medida. Claro. Sinceramente, es muy caro el crédito hipotecario en la Argentina y no hay horizonte, no hay quien preste. Hoy todo está definido el préstamo a todos los negocios financieros y de corto plazo, porque es lo que la gente está poniendo. Hay financiamiento, lo que más se financia son los 0 kilómetros. Esa es la realidad, es lo que está ganando el mercado. El resto de la financiación sigue siendo algo, digamos, bastante lejano para los argentinos. También, Ari, perdón, te sumo, tarjeta de crédito para comprar comida. Bueno, sí, claro. Para comprar comida, la gente lo está haciendo en cuotas. Los préstamos, como vos decías, para autos, para tarjeta de crédito, que es un préstamo, digamos, ¿no? Y los personales para comprar comida es lo que más se está viendo ahora en Argentina. Efectivamente, dos mundos totalmente distintos. La urgencia y la planificación. Uno piensa en comprarse una casa hoy, cada vez hay, digamos, la tasa de superpoblación de las viviendas únicas familiares es tremenda. Los hijos no se emancipan porque básicamente la posibilidad de alquilar y mucho menos de comprar es un montón. Para cerrar, porque estuve hablando con algunos empresarios y decía, bueno, ¿y cuál es el futuro del sector de la obra pública? Bueno, el gobierno dice no gasta porque no tiene plata. Esperemos que crezca la economía. Si crece la economía 5%, el sector tendrá que crecer entre 10 o 12%. Históricamente es eso. Digo, pero ¿por qué? Si hasta ahora teóricamente los pronósticos son de ese crecimiento y lo que dice, bueno, ahí depende. Si crece ese ritmo, el Estado recauda más. Ahí el Estado debería invertir en obra pública porque ya no tiene excusa que no tiene plata. Bueno, ahí está un poco la cuestión, los cuestionamientos, las preguntas que ninguno en la Casa Rosada quería escuchar de parte de los constructores. Hablando del secretario de Obras Públicas, estaba girando la foto de Luis Jubiné, digo bien, ¿no?
para reconocerle un poquito a Lucho, porque bueno, no aparece mucho ese funcionario, claramente. Giovine. Ahí lo vemos. Luis Giovine, ahí está. Ahí está, Luchito, un abrazo grande. Ahí lo conocen, digo, yo también mañana, gracias por la foto, mañana lo voy a estar Lo vas viendo a reconocer. y lo voy a ir a saludar. Hay que laburar, Luchito. Bueno, Luciana Bertoia, vamos a un tema espinoso porque la justicia frenó esta medida antihuelgas, el decreto antihuelgas de Javier Milei. Sí, así es. El 21 de mayo el gobierno se despachó con un DNU, el DNU 340, que lo que hacía era tomar el caso de la Marina Mercante, pero aprovechar para limitar el derecho a huelga de múltiples sectores, a los que decía que, bueno, tienen que garantizar que no más de un 25% pueda estar sin actividad en un paro. Esto quiere decir que hay que garantizar el servicio un 75%. Es un montón para una huelga. Es nada, no es huelga digamos. directamente, No hay claro. huelga. No, ni siquiera protestada arriba de la vereda, no protestes. No. No protestes. Es como Claro. la huelga de los japoneses que laburan más cuando hacen. Claro, hacen claramente, huelga. ¿viste? Bueno, esto claramente va en contra del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que le reconoce derechos a los gremios, entre otros el derecho de huelga. A partir de esto, la Confederación General del Trabajo fue a los tribunales de justicia, a el fuero de justicia, y planteó, por un lado, un amparo diciendo que es inconstitucional y por otro lado una medida cautelar pidiendo que lo frenen. Claro. Bueno, lo que salió hoy con la firma de la jueza Moira Fulano es básicamente la medida cautelar que frena los artículos 2 y 3 de este DNU. Sí. También, bueno, lo hizo tanto en el planteo de la CGT como en un planteo de la Asociación de Trabajadores del Estado. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Vamos a contar. Bueno, ahora lo que están diciendo en Casa Rosada es, bueno, era previsible, vamos a apelar, pero todo esto tiene una jugada detrás. La jugada es que no quieren que intervenga la justicia del trabajo. ¿Y La entonces? justicia del trabajo siempre es mucho más proclive a los reclamos de los Y trabajadores. más rápido, ¿no? Actúa más rápido. Actúa más rápido, es más... Acuérdate que Más fue... proclive a tener una posición a favor de los gremios. Bueno, Sí. sí, claro. Es que uno es lo que espera, ¿no? Siendo... Y además, acordate, había sido la enemiga de Mauricio Macri, que había hablado de la mafia de los jueces del trabajo, y también fue el primer sector del Poder Judicial que frenó una medida de Javier Milei, que había cierto. sido el DNU 70. En Sí, ese sí, momento fueron tanto la CGT como la CTA a pedir que lo frenaron y la Corte lo cajoneó. Este Anuló tema. la parte laboral, obviamente. El capítulo laboral, Exacto. exactamente. Lo que es el capítulo 4 que tenía que ver con los cambios en el tema trabajo. Ujú. Bueno, ¿qué es lo que dice el gobierno? Bueno, ustedes no son competentes, yo quiero que intervenga el fuero contencioso administrativo. Siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, Qué siempre es la bárbaro. misma jugada. Y hasta ahora no le viene saliendo, porque la verdad es que el fuero contencioso administrativo no se está queriendo comprar todos los problemas que genera Es quilombo, el decilo, gobierno. es un quilombo. Bueno, el Se compran un problema, quilombo. ¿no? Los problemitas que Los genera el problemitas. Después, ¿qué hizo? Fue a golpear las puertas del fuero contencioso administrativo a decirle, no, te reclamamos la causa. Pero el fuero contencioso administrativo, nada. No sé, no contesto. No contestó, no le dijo nada a la jueza del trabajo. Y lo otro que viene planteando es que lo que surge de este DNU del 21 de mayo son cuestiones no justiciables. O sea, que no tienen nada para decir la justicia, pero que sí debería hacerlo la bicameral que revisa los DNU. Sí. Que bueno, siempre es bueno recordar que el Congreso en general nunca voltea un decreto, No. solo lo hizo en el caso del 656 con los fondos reservados de la CIDE. Solamente uno de tantos que hizo Solo este uno en la gobierno. historia.
Solo uno en la historia. Claro, en la historia. Es impresionante. Siempre A existió Milei. una bicameral, pero nunca se trató. Solamente a Exacto, Milei, lo logró ninguna, Milei. ninguna ley. Qué Con los bárbaro. fondos La primera vez, reservados. O sea, solamente una vez funcionó bien la comisión bicameral, ¿no? La Qué bárbaro. comisión bicameral y después los Del plenos, loco, claro. después las cámaras. Claro. Sí. Pero, y otra cosa es, el gobierno dice, che, pero yo ahora con este DNU lo único que estoy haciendo es agregar estas limitaciones para la marina mercante. Ya el resto lo había anulado, lo había agregado con el DNU 70, el de diciembre de 2023. Sí, cómo olvidarlo. Bueno, la jueza fulana, Sí, fulana. ¿qué es lo que dice? Sí, tiene un apellido difícil. La Tiene una jueza... secretaria que es Mengana. Me encanta. La jueza Humor, fulana, ¿qué es humor lo que judicial. dice? Bueno, sí, nosotros somos competentes porque esto tiene que ver con el mundo del trabajo. No habla sobre la constitucionalidad o no del DNU, pero le recuerda al gobierno que para firmar un decreto de necesidad y urgencia, bueno, está limitado, solamente puede hacerlo en ocasiones excepcionales. Y la jueza subraya, el Congreso está funcionando. Claro. O sea, Poco, usted pero no funciona. no tendría por qué estar legislando sobre esto. Y sí dice que en todo caso debería reforzar la explicación de por qué es la emergencia. Claro. Y con respecto a esto que invoca el Poder Ejecutivo, de que en realidad, bueno, es un agregado al DNU 70, ella le dice, mire, esto ya se lo frenó la justicia del trabajo y está esperando un pronunciamiento de la Corte. Es una resolución importante porque hubo hasta ahora muy pocos límites del Poder Judicial al gobierno de Milei, sí, con el capítulo laboral del DNU 70 y también con la designación de los jueces a la Corte, nada más. Me imagino al que le dio la información a Milei, ¿no? La jueza fulana te suspendió la medida antihuelgas. Me imagino la reacción de Milei, ¿no? Diciendo, ¿quién es fulana? Me están cargando afuera. Pero ahora mirá Tremendo. que inmediatamente, después de esta resolución de la justicia, el gremio de aeronáuticos de APLA acaba de anunciar un paro, Un paro, para el día de claro. mañana. O sea, van a parar. ¿No es para la todos semana que viene? los- no, ¿Es el 10? sí, el 10, perdón, El 10 el de 10. junio. Que viene. Sí. El martes que viene, de casi 24 horas, o sea, paralizar todos los vuelos Y del es una país en actividad Aeroparque y esencial. Ezeiza. O sea, Claro. ahora que tiene la posibilidad de que sabe que no lo van a frenar. No, la justicia del trabajo en general Claro. da un espaldarazo, hay que ver qué pasa. Vamos a hablar ahora con Franco Lidner de los leones que se van al mazo. Estos informes me encantan de Franco porque lo tituló Arrugues libertarios. A ver, soy todo oído, Franco. Vos sabés, Fede, que los militantes de la libertad avanza, los trolls, los fanáticos, en las redes sociales se hacen los malos, los matoncitos, los pistolas. Los bananas. Son los bananas, son leones. Ahora, en la calle muchas veces terminan siendo caniches toy. Se comen los Fíjate lo que pasó el viernes pasado en Misiones, cuando fue Iñaki Gutiérrez, el La que le Pepona. maneja la cuenta de TikTok al presidente, El presidente fue. que fue con Karina Milei, fueron de campaña a Oberá y se toparon con un grupo de trabajadores de la industria yerbatera que la están pasando muy mal en este contexto económico y la cosa fue complicada. Recordemos, Iñaki Gutiérrez Sí. es alguien que en sus redes sociales se muestra armado, con fusiles, con ropa militar, y que, bueno, si Provocativo vemos... y amenazante. Exactamente. Y si vemos el video de lo que pasó en Misiones, El vas a video ver- con la vas a pepona, ver ¿no? una pepona muy distinta a la de sus redes. Lo A ver si vemos. lo vemos. Video con la pepona. En Ahí. este preciso momento con algunos manifestantes debatores. Entonces, la policía se tienen que retirar. Los protestantes terminan. Explícame esto, por favor. Sí, no entiendo Fran. nada. ¿Cómo Soldado es? que huye. Sí, sí, le dicen, Pepona, esto no es Buenos Aires, acá se trabaja, no comemos cuentos. Y la Pepona fue trending topic en las redes por su cara de susto. Por su Reculó cara de en pánico. chancletas. La No cara de había, no había pánico. sucursal de empanadas en Misiones, me parece. No, y además, bueno, A dónde poder ese es otro, recluirse. Fran Fijap.
La Pepona salió corriendo. Y eso que en sus redes habla él y muchos otros de vamos a correr a los zurdos, etcétera. No corre etcétera. nada. Ahí lo vemos a la Pepona, mirá. Ahí está, armado la ¿le Pepona. dicen la Pepona? No Claro. entendía. Le dicen la Pepona por el parecido notorio A la con la muñeca. muñeca. Se lo bautizaron así. Los cachetes. Y al lado tenemos a la Pepona corriendo en la marcha ahí en La vida Misiones. real. Lo que pasa Obrera. es que Milei lo primero que hizo cuando asumió fue desregular el Instituto Nacional de Yerba Mate, haciendo que los trabajadores cobren menos del 10% mangos, de lo que pagamos nosotros después en la góndola de la yerba. Entonces, es lógico que estén enojados. Tal cual. Y bueno, la Pepona es solo un caso testigo, porque es el último de una larga saga. ¿Hay más? Hay muchos más. Empecemos por uno que es emblemático, que es Frank Fijap corriendo en una manifestación de la marcha estudiantil. ¿Lo podemos ver, chicos? Sí, sí, lo vemos. Es lo mismo que hicieron la semana pasada, ¿no? En la marcha. Bueno, a veces terminaron yendo y lo siguen corriendo. Bueno, se está de este lado, fue a buscar eso y lo encontró. Ahí lo vimos corriendo a Fran. Está mal. Juro que corrió a una correrlo, fábrica de... chicos. no corrió Sí, una, sí, por a eso- un por local eso- de Por empanadas. eso hice el comentario Dos de Misiones. veces. La primera vez fue Y en un después en local de Parque empanadas donde lo Centenario, ¿no? salvaron. Y acá fue, pero no es que están, van a provocar, chicos, van a Claro. provocar a las marchas, en este caso a la marcha de los estudiantes, y terminan corriendo. Su trabajo es ese, Y hacerse tenemos los un blancos. caso más. ¿Otro Antes- más? Se Sí, dice uno más, periodista, que pero es bueno. el de la Pistarini, otro tuitero, claro. otro troll conocido de La Libertad Avanza, que haciéndose el pistola, el banana en un vuelo, se encuentra, lo ve al músico de música Duki. urbana Dillon, Dillon. y dice, uff, lo único que me faltaba, coincidir con el pelotudo de Dillon en un vuelo. Dillon lo lee, Qué fuerte. empieza a ¿Y lo buscarlo, lo empieza a buscar en el avión, y pasa esto, chicos, ¿lo A podemos ver. ver? ¿Vos sos Pistarini? ¿Vos sos Pistarini? Sí, ¿El que sube fotos mías a Twitter? sí. ¿Tenés algún problema? Ninguno, capo. ¿Eh? Tranquilo. Ah, ¿viste? Arranco la cabeza, pelotudo. Ah, ¿sí? Tranqui. Te arranco la cabeza. Tranquilo. Ah, mirá qué guapo que sos ahora. Pelotudo. Portate bien, dale. Dale, chao, cuidado. ¿Vos sos Pistarini? No se la bancan Se mucho, comió ¿no? los mocos, dicen. El Se meme dice de del barrio, portate ¿no? bien, el meme del portate bien es portate buenísimo. bien. Para mi barrio se dice se comió los mocos. ¿Puedo contar algo que no puedo decir nombres? Oh, Pero le puedo vale, contar, vale. no puedo decir nombres porque es como muy cosa, pero Mundial Qatar, ¿sí? Estamos jugando Argentina, un partido, y hay un empresario que se encuentra con un libertario que hablaba mucho y que lo maltrataba por redes sociales, ¿no? Y bastante agresivo y siempre con ideas de, bueno, si no, digamos, bardeando bastante, y cuando se lo cruza ahí, porque alguien le dice, che, mirá que está este, y cuando se lo cruzan, ¿Qué pasó? ya se pone atrás de otro empresario que Ajá. venía con él, y este le decía, dale, vení, ahora estamos acá, está en otro país, nadie lo ve, no había nadie filmando nada, y el tipo arrugó, se dio vuelta, y el otro empresario dijo, ¿saben lo que? Le dijo, te compro algo si querés y no le hagas nada. Le dijo a otro que ¿en tenía serio? tanta plata como él, digamos, ¿Te ¿no? Pero era- compro algo? Sí, le pero todo para ayudarlo a este libertario que estaba Decí quién fue, escondiéndose. te lo pido, por favor. No puedo. Yo tengo un No, mileísta no que puedo. arrugó también. No puedo, A no ver. puedo, no Todos puedo. conocemos a un Johnny libertario que Viale. arrugó. Johnny Viale arrugó cuando le estaba haciendo la entrevista a Milei. Sí. Bueno, ¿O no? sí, claramente. Ese claramente fue un arrugue. Te vuelvo a la Pistarini porque fue Sí. muy comentado en La Sí. Libertad Avanza esto después. Hay gente de La Libertad Avanza que le dijo, ¿cómo vas a escrachar a un tipo si estás en el mismo lugar? Se ve que tienen un manual de instrucciones de cómo proceder. Nunca escraches a un tipo si estás en el mismo lugar porque te puede venir a vos Sí, y, por supuesto. y después Salvo no que te la bancás. Salvo que te la banques. Claro. Te la bancás Y como y la nosotros afrontás. no la bancamos, entonces mejor no lo hagas si está en el mismo lugar. Claro. Y otro le dijo, nos hiciste quedar como unos seres sin testosterona. Estuvieron muy cerca de expulsarlo. Tremendo. Pero tenemos uno más. A ver. Tenemos a Marco Palazzo, alias el niño nazi, porque Sí, reivindica ese las no me lo ideas acuerdo. El nenazi. del señor del bigotito. Sí. Y que también fue a una manifestación LGTB y pasó esto, chicos. A ver.
¡Pará, loco! ¿Qué? Sí, paren. Sí. Si lo va a ver, iba a romper los huevos ese. Subite y llévatelo y iba a romper los huevos ese. Vamos a la pasarela. Llévatelo ya. Me dijo que nos subamos. Los famosos guapos de Twitter, ¿no, Frank? Acá se huyó al patrullero, con la policía, y lo excomulgaron después de esto. ¿En serio? Erdogan lo excomulgó por cobarde, ¿no? ¡Qué bárbaro! Toda esta generación de tuiteros, acá les dicen libervirgos, si querés, ¿no? Sí. Virgos. En inglés se les dice incel, que son los célibes que no quieren serlo, los célibes involuntarios, ¿no? Claro, que no tienen éxito con Entonces, en el amor, digamos. Es una generación de chicos jóvenes que fracasaron en las relaciones sentimentales, se violentaron. Hay casos, Fran Frijap es uno, la Pistarini es otro, Ramiro Marra es otro, el propio presidente Javier Milei sufrió bullying durante toda su infancia y adolescencia. Claro. Un solo datito más que acá me apuran. ¿Sabés qué hizo Milei con todos los tweets que había escrito sobre Lali Espósito? ¿Qué hizo? Los borró todos. Los borró. Porque andás a ver qué podía pasar en la justicia, ¿no? Rápido, Frank, ¿cómo se dice cobarde en alemán? Se dice Feigling. Y te voy a decir un datito más nomás. Con los que sí se animan, ¿sabés con quiénes sí se animan? Con los jubilados se animan, con chicos como Jan Moche, el niño con autismo, con el cual criticó ayer duramente Milei en sus redes. Con esa gente sí se anima. Claro, pasa que son nenes y jubilados. Así cualquiera, chicos, así cualquiera. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Desde el Canil. Soy Casta, con la conducción de Carmela Bárbaro. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 por Bravo TV. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo.
todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Segundo bloque en Desde el Canil, vamos a arrancar con un tema delicado, sensible, un tema que nos hizo emocionar a varios argentinos la semana pasada y nos sigue emocionando porque es el Garrahan, porque hay un plan del gobierno básicamente para desfinanciarlo y atacarlo de todas las maneras posibles, Natalia Bacareza. Así es, lo que hemos visto en los últimos días tiene que ver con, podríamos decir, un desfinanciamiento del hospital de niños, el hospital más importante del país, donde la mayoría de las enfermedades más peligrosas o más difíciles de tratar se atienden ahí. Es como vas a ver gente del interior que viene a atenderse al Garrahan. Todas las clases, ¿no? También. Sí, no, digo, los mejores especialistas los vas a encontrar ahí. Si tenés un problema con un niño, tenés que ir a atenderte ahí. Esto empezó a visibilizarse la semana pasada cuando los médicos residentes empezaron a manifestarse por la baja en los salarios, por estos casi 700.000 pesos y monedas que estaban cobrando con un montón de horas encima de trabajo donde son responsables de la vida de los niños, porque más allá, no sé, digo, bueno, vos te puede resultar, no sé, intrascendente o menos importante que lo gane, no sé, un colectivero, un barrendero, lo que sea, pero estamos hablando de médicos que además de que estudiaron un montón de años y que están haciendo la residencia ahí, salvan vidas, que es importante que obviamente tengan un buen salario, y esto obviamente enfrentó al gobierno nacional, que lo primero que hizo fue desconocer el conflicto, ¿no? Dijo, bueno, está bien lo que ganan, nosotros queremos hacer una limpieza, queremos sacar a los ñoquis, dio números, ¿no?, de que había mucho más administrativos que médicos, casi la mitad de médicos, Nati, y el doble de administrativos. Son ciertos los números, porque el gobierno es especialista en lanzar números, así como la inflación y demás, lanza números el gobierno. ¿Son ciertos los datos que brindó con respecto al Garrahan? Porque por algo tuvo que salir a aclarar el ministro de Salud, Mario Lugones, este conflicto, ¿no? Después de las marchas de la semana pasada, los reclamos, la presencia importante en los medios, ¿no? Son ciertos, pero en realidad mentirosos, o sea, son falsos, porque si vos decís el 80% del personal es administrativo, bueno,
sería cierto entre muchas comillas, porque la Ciudad de Buenos Aires considera administrativos a los enfermeros, claro, a los exacto. camilleros. Claro. Nunca quiso reconocer Horacio Rodríguez Larreta y ahora tampoco Jorge Macri a todos estos profesionales de la salud como profesionales de la salud. Entonces, vos en esta estadística que comparte la viceministra de Salud, la vas a ver como burocráticos, como burocracia, como administrativos. Es falso. Todos los hospitales, incluso clínicas privadas, tienen ese porcentaje de camilleros, enfermeros, etcétera, sobre los médicos. Sobre todos, los médicos. Todos. Bueno, esto obviamente despertó y la reacción, ¿no?, de los trabajadores y la solidaridad de todo el sector y también de otros gremios que también están peleando por un mejor salario de los residentes, sobre todo cuando habló la viceministra de Salud, ¿no?, de la Nación. Si tenemos el video que mencionaba, ¿no?, esto de que empezaron con los tapones de punta. Mira, esto decía. Política prioritaria para el gobierno y de hecho solo con este dato te vas a dar cuenta que es así. En el 2024 este gobierno incrementó un 244% el presupuesto del Garrahan. Es decir, de un hospital que tenía un presupuesto de 2023 que era de 50 mil millones de pesos o 50 millones de dólares, pasó a casi 170 mil millones de pesos. Eso te está mostrando una intención de mejorar la salud pública y de invertir en lo que es importante para los argentinos. Ahora, lo que no podemos hacer es financiar la ineficiencia. Nosotros no podemos financiar la burocracia, el curro, los intermediarios, la mala administración. Y de ahí solo con este dato, que es la cantidad de administrativos que hay en el hospital y de personal de operaciones que alcanzan las 953 personas contra una planta médica permanente que está en los 478 profesionales, ¿no? Esto ya te está mostrando un... Bueno, ahí veíamos los números que hablábamos recién. ¿Cuál es la idea? Que hasta la semana pasada tenía el gobierno, después reculó en chancletas, pues salió el ministro de Salud a decir, bueno, les vamos a pagar a partir de julio 1.300.000 pesos. Esto salió a publicarlo el fin de semana, ayer domingo, en las redes sociales. Todavía los trabajadores no tienen nada oficializado. No hay ninguna resolución. No, de hecho a esta hora... Sí, un tuit fue, un tuit. A esta hora hay una marcha de velas al obelisco por parte de los trabajadores del Garrahan. El próximo miércoles se van a estar sumando a la marcha de los jubilados, que también van a ir otros sectores como los que están reclamando por mayor presupuesto para el sector de discapacidad. También va a ir los científicos, los docentes universitarios. Digo, distintos sectores se van a congregar el día miércoles para visibilizar obviamente sus reclamos. Y mirá hasta dónde llegó esto, sí, que hasta incluso Elisa Carrió, exdiputada titular, sigue siendo la titular de la coalición cívica. Sí, mal no recuerdo, sí, ¿no? Referente. Salió a matar a Toto Caputo, ¿no?, al ministro de Economía. Con los niños no, dice en este tuit que también publicó el fin de semana, vas a terminar preso y yo me voy a ocupar de eso. Dice, lo del Hospital Garrahan es un escándalo moral, ¿no? Bueno, lo fue a denunciar. Lilita Carrió y Marcela Campagnoli fueron a denunciar a Mario Lugones. ¿Por qué esto? Porque se acuerdan que en octubre pasado el Consejo de Dirección del Garrahan había dado un bono. ¿Y qué hizo Lugones? Pedir la dimisión, la renuncia de todos los integrantes del Consejo de Dirección. En el día de hoy el fiscal Guillermo Marijuán tomó algunas, lo que se denominan medidas preliminares, pedir información al Garrahan, el listado de todos los que integraban el Consejo de Dirección y demás, que daría la idea de que va a avanzar con una investigación sobre el ministro de Salud. Bueno, así que no solo está la justicia, digo, detrás de lo que está ocurriendo en el Garrahan, el gobierno todavía sigue sin tener una comunicación formal. Hoy a la mañana volvió a hablar el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y reconoce, obviamente, que hay un problema de presupuesto en el Garrahan. En este servicio, y ahí parece que también ha habido un poco de resistencia, seguramente algún interés habría, y todo esto ha generado movilizaciones y ruido. Estamos seguros que esto va a superarse y que finalmente, más allá del reclamo legítimo, digamos, de los
de los residentes. Esperemos que sea superado y que el hospital continúe su función normalmente, ¿no? Bueno, reclamo legítimo, ¿no? O sea, el gobierno reconoce que esto que comenzó la semana pasada tiene un inicio y esperemos que también tenga un fin. Bueno, una viceministra de Salud que dijo que ganaba 900, 800, 797 en una entrevista. No sabía en un principio cuánto ganaban los residentes y que ahora con este bono, Nati, vos decime si estoy equivocado, de 500.000 pesos van a llegar a ganar 1.300.000, pero todavía no está resuelto oficialmente. Ezequiel Orlando, bueno, justamente siguiendo con el tema, hablando del presupuesto del Garrahan, hubo un desfinanciamiento brutal en estos meses. Te sumo, además, a esto que decías, Fede, y que estaba comentando Nati, nunca les comunicaron por las vías que suelen a los trabajadores del Garrahan, en efecto, de que van a ofrecerles un aumento de hasta 1.300.000 pesos. De hecho, los pasquines libertarios, esos medios de desinformación que tiene Javier Milei, que cobran mucha pauta de la nuestra, Franco lo ha contado y lo volverá a contar seguramente, estaban circulando que había grupos de WhatsApp de residentes del Garrahan que decían no entender por qué no se había aceptado ese aumento. Bueno, la realidad es que no existen esos grupos de WhatsApp y nunca les ofrecieron a los residentes del Garrahan un aumento para llevarlos a 1.300.000. O sea, difundieron chats falsos. Falsos, esos que dicen ser medios de información, que son en realidad pasquines de desinformación libertaria, compartieron información falsa. Pero, a ver, vayamos al Garrahan en concreto. En 2024 tenía el mismo presupuesto que este año. La veíamos a la viceministra de Salud hablar de que habían aumentado 250% el presupuesto contra 2023. Más o menos aumentaron lo que la inflación es la realidad y no fue el dinero a los sueldos de los trabajadores porque están en menos de 700.000 pesos los residentes que hacen 60 horas en total, contando las guardias, 60 horas semanales de trabajo, lo cual es una bestialidad, ¿no? Pero no fueron a los bolsillos de los trabajadores. Van a algún lado, la verdad no sabremos a dónde, igual tampoco es mucha plata, les repito, porque en 2024 tenían el mismo presupuesto que Milei les asignó para este año. De hecho, un dato bastante significativo, en el proyecto de presupuesto de Javier Milei que presentaron en el Congreso y no se les aprobó para 2025, preveían aumentarle 20.000 pesos más de lo que realmente están hoy entregándoles al Hospital Garrahan. O sea, 20.000 pesos más. 20.000 millones, perdón, 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos más de lo que estaban asignándoles, que son eran 190.000 millones de pesos, ¿no? Lo que tenía previsto el presupuesto está ahora en 170.000 millones de pesos. Importante aclarar que el Garrahan depende 80% de Milei, 20% de Jorge Macri, que no está borrado de la situación. No y dijo no nada, está, ¿no? El gobierno porteño no dijo nada. No está No comentando. se habló nada. La realidad es que Jorge Macri le dejó servido el argumento a la viceministra de Salud para que salga a decir el 80% del personal es administrativo, porque es responsabilidad de Jorge Macri haberlo planteado de esa manera y no calificar como personal de salud, repito, a los enfermeros, a los camilleros y a todo el resto de los trabajadores que estudiaron una carrera para estar ahí. Exacto, y capaz que no eligen irse a otro lado porque su corazón está ahí en el Garrahan, básicamente porque aman la salud pública. ¿No? Además los residentes son médicos, ¿no? Digo, son personas recibidas que están haciendo capacitaciones adicionales. Como en las clínicas también, ¿no? No, pero Fede, lo que generaron fue que haya una gran cantidad de médicos que renunciaron. Sí. Eso fue lo que empezaron a denunciar. Así empezó la protesta. O sea, 650 trabajadores renunciaron en un año de los hospitales nacionales, los que dependen de Milei. 650 médicos ya renunciaron. Profesionales, ¿no? Claro, no, sí, eso digo, así es como arrancó el conflicto y bueno, ¿por qué se planteaba eso? Básicamente porque estaban ganando una miseria. Ahí uno de los carteles decía, ¿no? 70 horas semanales
por 28.000 pesos. Una locura. La hora, sí. Ahora, en paralelo... Sí. No, perdón, Fede. No. ¿Cuántos chicos, se sabe cuántos chicos son atendidos en el Garrahan para contextualizar la importancia que tiene el hospital público? Son miles que vienen de todo el país, Claro, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, es nacional y es referencia en la región. No solamente en Argentina, sino en la región es de referencia, es donde se hacen las intervenciones más complejas, donde se estudian las enfermedades más raras y es para los menores de edad. Eso es muy importante aclararlo. Donde ves que se hizo una cirugía, una intervención que es piloto, que nunca se había hecho, modelo en el mundo. Que es modelo, bueno, se hizo seguramente en el Garrahan. Antes les juntábamos tapitas, ahora les quitamos presupuesto. Se siguen juntando, ¿eh? Bueno, en mi Milei casa no, Milei se las está sacando las tapitas. O sea, en mi casa estamos juntando todavía tapitas, pero digo, no solo es el conflicto, ¿no? El gobierno que se mete con los indefensos, porque hoy la verdad es que los niños no tienen manera de defenderse, están los médicos para defenderse, están los gremios para defender, y es una cuestión que aqueja a todo el país. Para comparar, y cierro con esto si te parece, esto y un datito más. En paralelo a que no le congeló el presupuesto al Garrahan, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich se lo aumentó 150% al dinero que tuvo para este año. 150%. Y más dinero para represiones y poco dinero para el Garrahan. Para los nenes no hay nada. Para los nenes, mismo presupuesto con la inflación que tuvimos, fenomenal, ¿no? Pero en paralelo, Ministerio de Salud 150% y la CIDE 67% más que el año pasado. Último, esto lo pueden leer en la nota de Agustina Bordioni, muy buena del diario Perfil. Último dato que te tiro, porque lo leía Pablo Maciel, que es del sindicato SICOP, de los médicos de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué, decían los libertarios, por qué pasa esto a Milei y no le pasa a Kicillof? Bueno, porque en la provincia de Buenos Aires, leía la escala salarial, están los salarios entre 1.300.000 y 1.700.000 para residentes hace bastante tiempo y además tienen mejores condiciones laborales, menos horas de trabajo. Por eso le pasa esto a Milei y no le pasa a Axel Kicillof. Escenas de una Argentina dramática. El Garrahan por un lado y los trabajadores de la Salada por otro, Ariel Maciel, porque en las últimas semanas, últimos días, hay muchos laburantes, ¿sí?, de la feria, podría decirse la más grande del conurbano bonaerense, no pueden trabajar porque está cerrado el predio. La feria más grande del país, que tiene que llegan personas de todo Sudamérica a abastecerse a un lugar de donde dependen 30.000 personas de manera directa en los 8.000 puestos que están en las ferias, en las 3 ferias internadas que quedan en uno de los sectores más vulnerables social y económicamente del distrito de Loma de Zamora, pegadito a lo que es el riachuelo que divide con la capital federal y La Matanza, ¿no? Delimita justamente esos 3 lugares totalmente distintos, ¿no? La Matanza con algunos también problemas económicos en algunos sectores muy grandes y una ciudad de Buenos Aires que en general le va mucho mejor. Bueno, estas 30.000 personas hoy están sin laburar y hoy a la mañana hicieron un corte en el Camino Negro, sí, en sentido hacia capital y hacia provincia, reclamando la reapertura de las ferias. Empezaron pacífico, terminó con un desalojo con el antipiquete, ¿no? el protocolo antipiquete de la Policía Federal Argentina que desalojó por la fuerza a aquellos puesteros que estaban justamente pidiendo que se abra la feria. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente una investigación judicial que se llevaba hace mucho tiempo, hubo allanamientos y detuvieron entre otros a Jorge Castillo y a su hijo en la administración de la Feria de la Salada, por defraudación al fisco, con mucho dinero no declarado. Ahí había entre 2 y 2,5 millones de dólares, unos 40 millones de pesos, pero la verdad es que esta es una parte de la realidad. Te cuento qué pasó, qué es la Salada, básicamente, para aquellos que no lo conocen, probablemente lo conozcan también mediáticamente. La Salada nace
allá en los 90. Originalmente era una feria, era un centro de recreativo donde había piletas, ¿sí? Entre otros, por ejemplo, te voy a contar una pequeña anécdota. ¿Sabes quién fue bañero en La Salada? ¿Quién? Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación, trabajó de bañero en una de las piletas que estaba justamente ahí. Una era La Salada, Urcupiña es otro de los lugares que en la década del 70 era prácticamente recepción de los porteños que iban a pasar un rato del verano ahí, cuando no se iban a la costa, iban a estas piletas. Bueno, en los 90, después de la crisis de la dictadura militar y con la inflación, la hiperinflación y la llegada del gobierno de Carlos Menem, había mucha gente descartada del sistema, ¿sí? Entonces crearon este lugar como un lugar donde vendían lo que se produce en el lugar, básicamente. Chau pileta y empezaron a vender ahí. Exacto. Ahí lo que hicieron es, ¿qué pasaba alrededor? La gente tenía talleres textiles donde producían para las grandes marcas, ¿sí? Que le pegaban 2 mangos y le encontraron justamente en una organización para poder vender directamente al público. Realmente es muy barato lo que compras ahí. Sí. Digo, si vos te pones a pensar los precios, la otra vez hablaba con algunos investigadores del área, hablaban del tema textil y demás. Yo les decía, miren que hay textiles que son muy baratos. Hay que ver dónde está el problema de toda la cadena. El rubro textil no es lo no viable, digamos, económicamente. Claro, ¿no? pero digo, si quieren atacar el tema de la informalidad y el tema de las marcas y demás, vayan a los talleres clandestinos, ¿no? Ataquen eso antes de atacar la Feria de la Salada. Sí. A ver, ¿se tiene que regularizar? Sí, obviamente. Pero el tema es que hay gente que ahora no tiene sustento para llevar a la casa un poco de comida. A ver, si vos le das una alternativa a todo eso, me parece que es un buen plan. Ahora, si tu objetivo solamente es cerrar, pensá lo siguiente. En este momento en La Salada hay un montón de mercadería cautiva de los puesteros que la tienen ahí. Digo, no pueden acceder porque está cerrado por la policía. Pero no solamente eso, dentro de lo que es digamos, todos los predios, donde están los puestos y demás, tenés un entorno gastronómico muy grande. Claro. ¿Sí? En donde muchos de los puesteros decían, ya perdí toda la carne, los quesos, todo lo que tienen para vender. Se pudrió todo. Se pudrió todo, absolutamente todo ahí. Exacto, nadie se va a hacer cargo. La realidad es que no va a quedar, esto va a quedar como una anécdota, pero la angustia por la que están viviendo 30.000 personas de manera directa. Imagínate en todo lo que genera 500, un mundo. 500 puestos, ¿cuántos puestos 8.000 puestos. 8.000 puestos son los que están ahí, pero además son 8.000 puestos que son rotativos. Vos podés alquilar un puesto y cuando se te termina tu mercadería y no vendés más, lo subalquilás a alguien que viene y hace eso lunes, miércoles y sábado, los días que abre la Feria de la Salada. En una época funcionaba solamente de noche. Sí, claro, ahora ya. Yo me acuerdo que el Gordo Dan de Agustín Romo, que decían que Estados Unidos daba la orden aparentemente de que se cierre el año pasado, y decían jamás vamos a acceder a la orden de Estados Unidos de cerrar la Salada porque nosotros somos populares, pero aparte, etcétera. Castillo un año, 3 doritos después, cierran la Salada por orden de Estados Unidos. Castillo ya no administra más la Salada. Castillo estuvo preso, estuvo fuera de esa administración, pero lo que creen es que sigue siendo el que regentea desde afuera, desde su casa de Luján, su mansión de Luján, todos los negocios. Más allá de todo esto y de que efectivamente hay un montón de partes oscuras en este negocio, la realidad es que el Fondo Monetario Internacional había nombrado a la Salada, lo dijo Zeta Orlando, ¿no? Nada es casualidad en esta Argentina. Bueno, veremos qué hace la justicia con esta gente, porque está en las manos de la justicia, ¿no, Ari? Justamente que las personas, los laburantes, puedan tener por lo menos acceso a la mercadería. A eso estamos hablando, que ya la compraron y que es de su propiedad. Lucena Bertoia, tenemos poquito tiempo, pero queremos hablar del tema de la ex ESMA, porque los fiscales finalmente no quieren ir al predio que les dio el gobierno.
Bueno, viste que te vengo contando que el gobierno quiere a partir del 11 de agosto implementar el sistema acusatorio en los tribunales de Comodoro Pi. Esto implica que todas las investigaciones estén en cabeza de los fiscales. Los fiscales vienen diciendo no llegamos al 11 de agosto. Muy y pronto. el gobierno, que hasta ahora hizo todo lo posible por desfinanciar la ESMA, el miércoles pasado se despachó con un comunicado diciendo que les iban a dar a los fiscales un edificio de 5.000 metros cuadrados. ¿Cuál es este edificio? El que había remodelado el gobierno de Macri para que fuera el Ministerio de Justicia y lo bautizó Raúl Alfonsín. Mira. Bueno, sabemos que Alfonsín, el presidente, mucho no lo quiere. No, claramente. Bueno, hay algunos problemas. Fue a propósito. Ahí lo vemos. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, fue premonitorio de alguna manera. Estuvo Ricardito también en la inauguración. Bueno, acá hay algunos problemas. A ver. Que hay una ley que regula el funcionamiento de la ESMA porque el gobierno de todo el predio, que son 17 hectáreas, está en manos del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad y de los organismos de derechos humanos. Bueno, entonces esas tres partes se tienen que poner de acuerdo para que esto suceda. ¿No? Bueno, ese acuerdo todavía no está. No está. Después, lo que pasó es que en su comunicado el gobierno también decía que era la instalación de los fiscales en la ex-ESMA para apuntalar su política de seguridad y meter a todos los delincuentes presos. Mirá, bueno, muy vago todo el concepto. Eso generó un poquito de alarma, porque entre otras cosas lo que decían los organismos es, vos me traes a los fiscales a trabajar acá, si le tienen que tomar declaración a una persona que está detenida, va a venir acá a la ex-ESMA. Eso no se puede. Claro. Bueno, esto ha generado algunas presentaciones en los tribunales. Una de las que fue a golpear la puerta del juzgado 12 fue Victoria Montenegro, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, que decía, bueno, si en realidad quieren meter delincuentes presos y quieren usar la ex-ESMA para eso, desvirtúa la idea del espacio de memoria, porque no se pensó para esto. Y también los abogados Rodolfo Jansón y Flavia Fernández Brosi lo que hicieron fue pedir una medida de no innovar. Esto quiere decir que no se puedan hacer cambios dentro del predio. ¿Quién va a tener que definir esto? ¿Quién? El juez federal Ariel Lijo, el candidato del gobierno. Arielito. El candidato ¿Se va a vengar? Y bueno, puede el ser, gobierno no lo metió en la corte. El gobierno no lo metió en la corte. Tiene un as. No lo metió en la corte. Bueno, eso lo va a tener que definir Ariel Lijo. Es vengativo el hijo, dice. Y No, la gente ya había avisado tiene igual, ¿eh? La gente le tiene un poco de miedo al hijo. Hay dos personas que son los jefes políticos en Comodoro Pi. Uno es Ariel Lijo, el otro es Raúl Ple, que firmó firmó una nota de opinión en La Nación, que no sé si la podemos ver, pero que le decía al gobierno, no queremos ir a la ex-ESMA, está a 10 kilómetros de los tribunales de Comodoro Pi, vamos a ir y venir. Claro. ¿Qué hacemos? Vamos y un venimos. de Y además le dice, una pico de oro? Le dice, esto está atado con alambre. Atado con alambre, le decía el fiscal Raúl Ple, así que cuando Comodoro Pi empieza a expresar su malestar es que no va a suceder nada. En la procuración me decían también, bueno, no podemos decir que no, porque nosotros venimos pidiendo recursos, pero eso no quiere decir que vayamos a mandar a los fiscales de Comodoro Pi. Que agarremos cualquier cosa, digamos, Quizás se quedan con las ganas. Claro, lo loco es el gobierno que les quiere dar un terreno, Lucha, y los fiscales diciendo, no, pará, me parece un montón. ¿O no? Me parece un montón porque es un sitio que es para la memoria, no es para la lucha contra la seguridad. Sí, aparte, las cosas que dicen en Comodoro Pi, uno me decía, ¿vos te imaginás a Stornelli por los pasillos de la ESMA? No. Sería es bastante difícil. raro. Es difícil. Era inviable. Y Yo un entiendo juez por qué federal no chequean, ¿no? Antes de lanzar esta cosa. Es simbólico, es una bomba de humo. Claro, es simbólico. Pero un juez me decía, bueno, Provocativo. Julio Libarona quiere que vuelvan los interrogatorios a la ESMA. Así que fuerte.
Fuertísimo lo de Eso Kun. no, ya Por Dios. es too much. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Gran programa hoy. A vos te digo que te quedes en la continuidad informativa de Bravo TV, porque ya llega Soy Casta y te invito nuevamente el día de mañana, martes, a las 6 de la tarde, aquí en Desde el Canil. Recordá que no somos leones, pero sí periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias.